De pactos, tenemos muchos pactos que ver. Hoy vamos a hablar del pacto abrámico, del pacto con Abraham. Es el pacto que Dios hizo con Abraham. Recuerde, y bueno, repito siempre, los pactos son la forma en la cual Dios desea relacionarse con nosotros, con su creación, con sus hijos, con la humanidad. Y cada vez que el hombre ha cometido un error, ha entorpecido esa relación, Dios ha establecido un nuevo pacto y una nueva forma de restaurar todo ello. Hemos visto en este gráfico que hemos hecho cómo el pacto edénico era la forma en la cual Dios había establecido una relación con sus hijos, con su creación. Pero a raíz del pecado, del árbol y de todo ello, caímos. Y desde entonces Dios, a través de, nuevamente, pactos, está restaurándonos y nos está llevando a esa restauración. Hemos visto el pacto adámico, el pacto con Adán, cómo Dios ha establecido las nuevas reglas de relación, de juego, como diríamos. También hemos visto, después de que la gente ha decaído en su forma de ser, en su comportamiento y se ha llenado de corrupción, de pecado, cómo Dios ha restaurado con Noé nuevamente un pacto para poder volver hacia adelante, aunque ha tenido que eliminar a toda la humanidad, excepto Noé y su familia. Hoy vamos a ver lo que ha ocurrido después de eso. Después del diluvio, después de haber Dios hecho nuevamente un pacto con Noé, para poder desde ahora, desde Noé, después de haber eliminado toda la maldad, entre comillas, de la tierra, ahora con Noé entra un nuevo tiempo, y ahora con él y su familia, que con los 3 hijos que tenía, Sem, Cam y Jafet, empiezan a repoblar la tierra. Hay un nuevo tiempo, un nuevo pacto y una nueva forma que hemos visto. Hemos estudiado los términos, las palabras, las promesas y todo aquello. En todo ese caminar se encuentra ahora con un hombre que es Abraham, porque desde Noé habían ocurrido cosas que enseguida vamos a ver. Como siempre, el hombre tiene problemas con los pactos, ¿no? Y el hombre fue el que empezó a quebrantar los pactos, este pacto que ya se hizo con Noé, ahora tiene que ser nuevamente establecido otro pacto con Abraham. Y vamos a ver a continuación por qué razón, qué características tiene. Pero vamos a leer primero el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, donde dice la palabra, y creyó a Jehová, refiriéndose a Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es una clave de no solo este pacto de Abraham, del pacto con Noé, del pacto con Adán, del pacto en el Edén y de todos los pactos. Es la clave la fe. La demanda de Dios para todo pacto es fe. Por esa razón, en este pacto que va a ser con Abraham, la clave es la fe. Abraham cree. Por eso cuando cree, Abraham dice que le fue contado por justicia. Y este es el pacto tal vez más completo de todos los pactos que vamos a estudiar. Este pacto hace que Dios vea realmente cómo quiere que nosotros respondamos ante lo que Él nos ofrece. Porque ese es un pacto, ¿no? El convenio de cómo nos vamos a relacionar. Y Dios le pide a Abraham que le crea, y Abraham le cree, y por eso le es contado por justicia. Por otro lado, este pacto es como les decía, es tan completo que nos muestra y nos perfila, es la sombra de lo que hoy día nosotros estamos viviendo en nuestra relación con Dios. Seguimos con el tema de fe. Tanto Adán, Noé, Abraham y todos los demás, Dios quiere fe. Dios quiere que nosotros le creamos para poder así obrar, para poder así relacionarse. Pero también dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 2 cosas para todos los pactos que Dios quiere de parte de nosotros: fe y obediencia. 2 cosas. Porque si solo es fe, solo decir creo y no hago nada al respecto, algo falta.
O si hago muchas cosas, pero no los hago creyendo, entonces también algo está mal. Dos cosas que son claves, importantes, determinantes para toda relación con Dios es fe y obediencia. Y Abraham tuvo eso. Tuvo fe, le creyó a Dios y tuvo obediencia. ¿Por qué? Porque salió, dio el paso, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, aunque, ojo, en ese entonces no había Biblia, no había una organización religiosa ni estructurada, no había nada de eso. Solamente era Dios que le hablaba a Abraham y Abraham le creía. Era, podríamos decir hoy en día, una locura, ¿no? Hoy en día ya tenemos la palabra, ya tenemos la fe estructurada, ya tenemos la estructura de la iglesia, la estructura de salvación, muchas cosas. Pero en ese entonces Abraham se había encontrado con Dios y con ese Dios que le hablaba y le decía cosas tan locas como: deja tu tierra y tu parentela y ven al lugar que yo te voy a mostrar. Él no decía, ¿pero dónde es? No, yo te voy a mostrar, ¿no? Tal vez nosotros le hubieran dicho, pero dime, pues dame un GPS, dame, no sé, algo, demostrame, dame tu ubicación, dónde es el lugar, me conviene, no me conviene, ¿qué va a pasar? No, Abraham, calladito, amén, dijo y salió, sin saber a dónde iba. Esa es la fe y esa es la obediencia, a eso se refiere el Señor. Y por esa razón Abraham fue el padre de la fe, fue llamado el padre de la fe, porque realmente tenía esa fe y esa creencia tan fuerte que ha hecho que haga grandes cosas. Pero vámonos al contexto. ¿Cómo empieza este pacto y por qué empieza este pacto? Vamos al punto número 1, los que les gusta anotar, punto número 1, el contexto. Vamos a leer Génesis capítulo 10, versículo 25. La Nueva Traducción Viviente es la versión que he escogido para este versículo. Dice: Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Esta es la 4ª generación después de Noé. Noé tuvo 3 hijos y uno de ellos, Sem. Después de 3 generaciones nació Eber. Por si acaso, gracias a Eber se les llama o se les dice hebreos al pueblo de Israel, ¿no? A los orígenes. ¿Por qué? ¿De dónde sale el nombre de hebreos? De Eber, ¿no? Este fue uno de los primeros. Pero lo interesante aquí es que en la época de uno de los hijos de Eber, que fue Peleg, fue donde ocurrió esto que le llamamos o está descrito en la Biblia como la Torre de Babel. ¿Recuerdan la historia? Vamos a refrescar un poquito esta historia yendo a Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Esto es lo que ocurrió, este es el contexto, el por qué el Señor busca un nuevo pacto, busca el pacto con Abraham. Porque después de Noé le había dicho que se multiplicara, que diera fruto, lo bendijo y todo bonito. Pero cuando empezaron a reproducirse, cuando creció la población, comenzaron también los problemas. Dice la palabra en Génesis 11, versículo 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué estaban planeando? Como decimos, su humilde opinión, su humilde idea, han tenido la idea espontánea, la buena idea de ¿qué? De ir en contra de la instrucción de Dios. Dios les había dicho: multiplíquense, reproduzcanse, llenen la tierra. Esa era la instrucción, ¿no?
que vayan por toda la tierra y habiten toda la tierra, porque Dios creó la tierra para que sea habitada. Pero ellos, ¿qué dicen? No, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a hacer un nombre, una torre, y por si acaso que quieran dispersarnos. Queremos estar juntos, en otras palabras. Dios les dijo, no, dispérsense, vayan, llenen, reproduzcanse, pero ellos dijeron, no, queremos hacer esto de esta forma. Entonces, Dios tuvo que intervenir, ¿no? Dios tuvo que intervenir porque lo que estaban haciendo iba en contra del plan de poder tener la tierra poblada y poder hacer lo que estaba en el corazón de Dios, que es establecer naciones en la tierra. Vamos a leer Génesis, el mismo capítulo 11, versículos 5 al 8, donde dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es el poder de la unidad, ¿no? El versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ese es el lugar donde comenzaron los idiomas, las lenguas, ¿no? Diferentes dialectos y demás. Muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Cuál es el idioma el cual hablaban todos? Si bien ahí se crearon nuevos idiomas, pero se perdió uno, el idioma original en el cual hablaban ellos. Porque muchos dicen, ¿cuál era el idioma de Adán? El hebreo. No dice necesariamente el hebreo, pero dice aquí que hubo una confusión y desde entonces todos hablaron las lenguas que hoy hablamos, bueno, las que en ese entonces hablaban, las lenguas básicas de las cuales se estructuraron, se distribuyeron y se generaron el resto de las demás lenguas e idiomas, ¿no? Entonces, esto ocurrió y esta fue la respuesta. Fue la respuesta de misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia con ellos. ¿Por qué? Porque dijo, son uno, se han unido y no van a cesar de hacer esto. Pero ¿qué va a pasar con esto? Que no van a poder cumplir la misión que tienen, el propósito que tienen como humanidad de poblar toda la tierra, de disfrutar de todas las demás bendiciones. Ahí se van a mantener y se van a pelear y se van a hacer un montón de líos y su torre, quién sabe, van a querer que llegue hasta el cielo, posiblemente, bueno, físicamente es un poco difícil que hagan, van a tener problemas a futuro. Dios con misericordia hace esto, confunde su lengua. Y cada pueblo, cada persona, de acuerdo a su lengua, busca quién más o menos entiende y con esas personas se van agrupando y se van segregando a distintos lugares de la tierra, que estaba en ese entonces en pleno proceso de transformación. Los continentes estaban separando, la deriva continental estaba moviéndose la tierra y muchas personas y agrupaciones que más o menos se entendían pasaron a ciertos lugares cuyos continentes se separaron y ya no había forma de retornar y poblaron esos continentes y de acuerdo al lugar donde iban, por la lengua que tenían, por las condiciones climáticas, porque también las condiciones climáticas cambiaron, comenzaron a adquirir ciertos rasgos distintivos, genéticos, porque tenían el potencial todos en ellos, pero expresados por las condiciones nuevas climáticas que tenían. Y ahí surgieron los chinitos, los africanos, las mismas otras culturas, los australianos y demás. Cada cultura. En América, ¿no? Los nativos americanos del norte, los aymaras, los quechuas, todos ellos con muchas características propias de cada nación, de cada agrupación, con una lengua propia y distinta. Ahí surgió eso. Desde entonces tenemos la tierra como tal. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ese era el contexto y por esa razón Dios dijo y tuvo que hacer algo. Pero ahora que todo estaba ya distribuido, ahora que se habían segregado y habían surgido esas agrupaciones de personas y las naciones estaban empezando a formar, porque formaron naciones, entonces Dios vino a traer otro pacto, el pacto con Abraham. Ahora sí vamos al punto número 2 y vamos al pacto.
el pacto que concertó, como dice la palabra, con Abraham. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 16 al 17, donde dice: del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Aquí podemos ver que este pacto no solamente involucraba a Abraham, involucraba a Isaac, involucraba a Jacob. Con los tres hizo el pacto, ¿no? Con los tres. Y luego con la nación de Israel, porque este pacto se extendió a la nación de Israel. Y no solamente eso, este pacto era de beneficio a ese pueblo, a esa nación de Israel y a las naciones. Enseguida vamos a ver esto y por qué es tan importante para nosotros conocer este pacto. Porque uno dirá, bueno, es pacto de Abraham, son los judíos, ¿qué onda conmigo? Pues este pacto tiene bendiciones, porque dice que en él, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, tu familia, tú como persona, eres bendecido y bendecida. Tu familia es bendecida porque hay un pacto que Dios ha hecho con un hombre en hace tanto tiempo, que ahora, como diría, que de cómo ha llegado a nosotros. Y todas esas que son bendiciones de parte de Dios a través de ese pacto, nosotros las podemos recibir, nos podemos, como dicen, agarrar esas bendiciones. Pero siempre y cuando conozcamos, ¿no? Porque si no conocemos, no, eso es con ellos, nosotros aquí tenemos otra onda, otro sufrimiento, no, no. Dios ha querido bendecirnos y lo ha hecho a través de un pacto para todos nosotros. Por eso hoy quiero que podamos entender esto para ser bendecidos. Cuando dice conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, eso nos ayuda mucho porque cuando conoces la verdad de este pacto, vas a ser libre de la mentira del enemigo que te ha dicho, no, tú eres una nación sin pacto, porque así nos llamaban, eso significa gentiles, ¿no? Nación sin pacto, personas sin pacto, o sea, que no tenemos una relación con Dios. Es más, personas sin Dios, ¿no? Por eso es que medio que nosotros somos un poco tímidos cuando queremos relacionarnos con Dios. Y a muchos todavía nos han metido no solamente esa timidez, sino nos han metido religión, legalismo, y eso ha hecho que tengamos dificultades. Eso incluido nuestra familia, porque todos hemos nacido en el seno de una familia que tal vez tenía una visión distorsionada de la fe, de Dios y de la misma familia, ¿no? Nuestros papás nos han criado como han podido, tenemos que reconocerlo. No los culpamos porque cada quien ha hecho lo que ha podido. Amén. ¿Ya? No, porque no podemos decir, mi papá nunca me ha abrazado. No, no. Él ha hecho lo que ha podido, en la medida del entendimiento que tenía en su tiempo. Por eso Dios ha venido a restaurar y ha venido a decirte, aquí hay algo que he hecho desde hace mucho tiempo para que tú seas beneficiado ahora. Por eso es importante para nosotros saber. Por eso ahora, pese a que hayamos tenido la familia que hayamos tenido, pese a que hayamos tenido la religión que hayamos tenido, porque muchos nos hemos metido en religión y es posible que todavía estemos viviendo una religión, Dios ha venido a decirnos, no, no es una religión, es una relación. Es el Evangelio. Entonces Dios ha venido a decirnos la verdad y la verdad nos va a hacer libre de esas mentiras que nos han atado por mucho tiempo. Nos han alejado de Dios porque nos han dicho que Dios es malo, Dios es duro, Dios está enojado. ¿Para qué has pecado? Eres un cochino, eres sucio y demás. ¿Cómo vas a venir? ¿Y cómo vas a venir? ¿Con qué cara vas a venir a la congregación? Y mucha gente no viene por esa razón, ¿no? Un tiempo están bien, sí, quiero servir todo, pero algo pasa, algo hacen y calladitos, sí, ¿no? Desaparecen y le llamamos, ¿qué ha pasado, hermano? No, sí, es que tenía esto, el otro, perdón, pastor. Sí, no. ¿Qué ha pasado? Es que esto ha pasado, ya, tranquilo. Dios ha venido a perdonar y ha venido a buscar lo que se ha perdido. Por otro lado, a veces no venimos por esa condenación que tenemos o por lo legalistas que somos, ¿no? Decimos, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque ahí van esos hermanos pecadores que durante la semana los he visto. Yo no, como ahí, hipócritas, ¿no?
Y yo digo, bueno, pues yo también soy pecador, todos somos pecadores, o sea, no estamos aquí entre santos. Santos porque Dios nos ha hecho santos, pero en cuanto a las acciones, no, pues, ¿no? Porque podemos decir, ay, no, yo no voy a esa congre. ¿Por qué? Porque ahí van tatuados. Tatuados. Y Dios ha dicho, no te harás marca en el cuerpo. Uy, toda su ley saca, ¿no? Entonces, no funciona así. Amados hermanos, todos aquí estamos en el mismo barco. Amén. Tenemos todos problemas. Para algunos serán, no sé, para algunos será su pecado, será mentir, ¿no? Para otros su pecado será pensar mal. Para otros su pecado será adulterar. Para otros tal vez hasta han matado. No sabemos. Pero todos tenemos pecado. Cuando Dios viene a sanarnos a todos. Amén. Por eso a veces decimos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no le dice al smicker que se borre sus pecados, sus tatuajes? ¿Hasta cuándo va a estar así? ¿Hasta cuándo no va a reconocer la santidad y purificación? Aleluya. Ura banda sarabarayanda. No es el tema ese, ¿no? Porque estamos esperando, ¿hasta cuándo no va a cambiar? No, tú ocúpate de lo que Dios está haciendo contigo. De los hermanos Dios se va a ocupar después. Amén. No te hagas líos, ¿no? Relax, ¿no? Tranquilo, estate como el pastor. Relax, ¿no? Yo vengo, estoy feliz, con todito estoy feliz, ¿no? Estarán adelante, atrás, habrán caído, pero todos aquí, Dios nos va a hacer algo este día, nos va a sanar, nos va a restaurar. Por eso estamos aquí. Amén. Estamos para eso. No estamos para mirarnos los tatuajes los unos a los otros, ¿ya? Aunque yo no tengo tatuajes, ¿no? Pero tengo lunares, que el Señor me los ha tatuado. Es otra cosa. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Está hablando de este pueblo, está hablando del pacto que hizo con la persona que generó esta nación, a través de la cual se generó esta nación. Abraham es el padre del pueblo de Israel, o sea, el patriarca, Abraham, Isaac, Jacob y el resto. Por eso habla, ahí hubo un pacto, dice, de ellos es el pacto, dice que de quiénes son los patriarcas, porque ellos generaron eso de patriarcas. En ese entonces era así. Ya, hoy en día, no, pero hay que despatriarcalizar. Yo sé, sí, pero era así, era cultural. No quiere decir que ahora, bueno, yo soy el patriarca, no, la pastora es la matriarca, no. Es otra cosa, ¿ya? Es cultural. Nosotros hemos recibido la fe, no la cultura. ¿Está claro? ¿Sí? No, porque ahora sí adoramos al Dios de los judíos, nos vamos a vestir como judíos, vamos a agarrar nuestro pandero y toma el pandero. No vamos a hacer eso, ¿no es cierto? Estamos, o me ven con kipá, con mi traje de judío. No, estamos agarrando la fe de Abraham, no la cultura. Está claro, ¿no es cierto? Porque luego dicen, no, pero por ahí son patriarcalizados y no se meten en lío de eso. ¿Ya? Vamos a buscar la palabra. También dice que de esos patriarcas y demás, y vino Cristo, ¿no? Entonces, es toda una línea que ha pasado por una nación, pero ha venido a bendecirnos a través de la salvación en Cristo Jesús. Por eso vemos que así viene esto. Y en este pacto, ahora sí entramos en lo que Dios viene a establecer como el convenio. ¿Qué quiere decir? Dios dice, un nuevo pacto, nuevas bendiciones, o repetición de las antiguas, o aclaración, o convalidación, pero Dios viene con bendición en un pacto. Él dice, y Él empieza a hablar las bendiciones que tienen ese pacto. O sea, ¿cómo ahora nos vamos a relacionar? Dios dice, a través de esto que te quiero decir, esto que te quiero dar. Eso es lo que dice el Señor. Vamos a ver las bendiciones, porque son gloriosas. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eso nomás, ese solo versículo ya da calambre, ¿no es cierto? Porque a Abraham le está diciendo, te bendeciré. Y recuerde,
si se lo dijo a Abraham, por la fe es nuestro papá, a nosotros también. Amén. Agárrelo así, porque si no lo agarra así, va a seguir usted siendo nieto de Pachacútec o de otra cosa que no tiene tal vez ninguna bendición. Pero Abraham tiene bendición y es el padre de la fe. Y usted y yo, como somos gente de fe, estamos recibiendo eso. Todas las maldiciones que hemos recibido de nuestros ancestros por la idolatría y demás cosas se han quebrado. Ahora dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya no tenemos ese trasfondo de maldición. Ahora tenemos un nuevo linaje de bendición de Dios. Somos hijos de Dios. Y como Abraham, de ahí surgió el pacto, también surgieron las promesas. Dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la característica del pueblo de Dios. Somos bendecidos y somos bendición. Somos bendecidos para poder bendecir. La persona que no es bendecida no puede bendecir. El que no tiene nada, nada puede dar. Nosotros recibimos bendición, por eso podemos ser bendición. Ahora no me refiero solamente al tema económico, que es esta parte de la bendición y es una parte bien importante en Abraham, en Isaac, en Jacob y en todo su pueblo, en el pueblo de Israel y también en nosotros. Hay bendiciones de todo tipo. Nuestras relaciones, nuestros sentimientos, emociones, nuestra espiritualidad, todo tiene bendición. Y si no ha tenido, porque hasta este tiempo tal vez haya dicho, pero ¿dónde está la bendición? No veo ninguna bendición. Dios ahora va a restaurar, porque antes pensábamos que estábamos bajo maldición. Nos han dicho, nos lo hemos creído y hemos vivido así. Nos han dicho, somos países tercermundistas, nunca vamos a ir a un mundial, estamos mal en todo, la economía está yendo, vamos a sufrir, todo. Y la gente habla, ¿y qué es eso? Hablar maldición, ¿no es cierto? Habla maldición. Hasta te dice, mira, esta gasolina de otros colores te lo va a arruinar tu auto. Ya todos están pensando y maldición. Ahora nosotros vamos a ver que no, que somos bendición, somos bendecidos, ¿no? Y uno dirá, pero ¿cómo vas a ser bendecido en esta época donde el pan va a subir, donde esto va a... ¿Cómo vas a ser bendecido? De la misma forma que Abraham, Isaac y Jacob fueron bendecidos, aunque tuvieron que irse a un desierto, aunque tuvieron que estar bajo un pueblo o gobernantes y demás, igual fueron bendecidos. Igual que José, cuando ha sido vendido como esclavo o metido a una cárcel y en lo más profundo, era bendecido. ¿Recuerda o no? ¿No es cierto? Dice que todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. O sea, no es el contexto, es quién está contigo. No es lo que pase alrededor, es que Dios esté contigo y tú le creas y le obedezcas. Eso hace que esta promesa, este pacto se vea en tu vida. Vamos al versículo 3 del mismo capítulo 12. Dice, otra promesa, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición por la simiente que tenía Abraham, por lo que iba a ser, por los principios, por la fe, por Jesucristo, por la salvación, por todo. No crean que solamente, sí, hemos sido bendecidos todas las familias porque Jesucristo nos ha salvado. No solamente eso, sino porque en la palabra de Dios están los principios para sanar tu hogar, mi hogar, nuestra familia. Ahí está todo. Nuevamente repito, es posible que no tengamos el hogar perfecto. Nadie tiene un hogar perfecto. Pero Dios tiene los principios, los valores, todo lo que necesitamos para sanar y restaurar. Porque es buen tiempo para cambiar algunas cosas y meternos conforme a la palabra, a lo que Dios nos dice, para poder ser un hogar cada día mejor, para ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. La palabra tiene todo. Alguien muchas ocasiones cuando íbamos a hablar acerca de esto, de las familias y demás, siempre me decían, o siempre, casi siempre el entrevistador decía, no hay pues ningún libro que nos diga cómo ser papás, cómo tener un hogar. Y en realidad, claro, libro así como de texto no hay, pero sí hay la Biblia. Y en él está todo para que tú seas buen papá, buena mamá, buen hijo, buen esposo, buena esposa,
buen futbolista, para que seas bueno en lo que sea. Ahí están los principios, los valores, ahí están las claves para que Dios pueda hacerte mejor en todo. Pero el tema es creer y obedecer. Cuando Dios te diga algo a través de la palabra para mejorar tu vida, tienes que creer y obedecer. Así de sencillo, porque muchos queremos creer a medias y obedecer ni queriendo, ¿no? Pero cuando creemos y obedecemos, podemos ver y, como dice la palabra, comprobar que realmente esta es la doctrina, es la enseñanza o esta es palabra de Dios. Cuando creemos, cuando vemos, lo hacemos y vemos el fruto. Pero si no lo hacemos, difícilmente vamos a ver el fruto. Por eso es importante. La promesa es que Dios iba a bendecir a los que le maldigan o a los que le bendigan, e iba a maldecir a los que lo maldigan. Esa era la promesa de bendición. Por esa razón nosotros bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos toda su trayectoria, todo eso, ¿no? Bendecimos en la medida de las posibilidades, apoyamos. Recuerdo una vez ha llegado un judío aquí, a la congregación. No 100%, ¿no? Un 60, 70%. Porque él no solamente, bueno, aparte de que había descubierto que tenía un ancestro judío, sus abuelos eran judíos y demás, él había hecho todo, ¿cómo es una especie de curso o algo así que hacen para poder ser judíos, de acuerdo a la tradición judía, me refiero, ¿no? Hacer todo lo que es la parte ritual de toda la fe y todo aquello. Pero aparte de eso, él se convirtió al cristianismo, ¿no? Y vino y nos dijo, yo soy así, yo he hecho el curso allá en Argentina, creo que había hecho esto de los judíos, había entrado y todo, y él ya era judío y él sabía, y hasta sabía hebreo y todo, una bendición, ¿no? Obviamente que lo hemos recibido con bendición y nos encantaba sentarnos y escuchar cómo él decía que eran las cosas, la bendición, la cena y todo eso, era bonito, ¿no? Pero en esa forma, en ese tiempo, la bendición que nosotros podíamos hacer, le hemos aceptado, le hemos bendecido, le hemos predicado, lo hemos tratado bien. Ese es el tema de la bendición, ¿no? No lo vamos a idolatrar, nos vamos a desvivir, no, pero es tratarlo bien, es compartirle el evangelio, es llevarlo a la salvación. Amén. Eso es importante, porque todos los judíos tienen también que convertirse, por si acaso. No creen que porque es judío ya está, no, tiene que recibir a Jesús como su Señor y Salvador para ser salvo, al igual que todos. Y ese es otro tema que vamos a hablar en otro momento, ¿ok? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí estamos nosotros, ¿no? El Señor, viendo lo que iba a pasar, que los bolivianos se iban a convertir, los brasileros se iban a convertir, ¿qué nacionalidad más hay aquí? ¿No? Peruanos, todos se iban a convertir. Dios en Abraham dijo y estableció, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones, aquí dice. Amén. Entonces, porque él sabía que un día vamos a estar así, de diferentes lugares, de diferentes naciones, muchos de todas las naciones, para poder servirle, para poder creer en el Señor. Por eso, esa es una de las partes de la bendición. No es que solamente te voy a bendecir, te voy a dar comida, no, sino le dio una bendición de ser bendición a todas las naciones. Ahora, tú y yo somos bendición para muchas familias, para muchas personas. Tal vez te levantes en el día y le digas, bueno, hoy día, ¿qué va a pasar? Yo te recomiendo que le preguntes a Dios. Dios, hoy día, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como Pinky Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿No? Y Dios te va a decir, vamos a bendecir. Él te va a guiar, te va a llevar a bendecir a alguien. Porque Dios quiere hacerlo, pero necesita alguien que esté dispuesto. ¿Amén? Necesita alguien que esté dispuesto. Pero cuando nos levantamos en el día y pero no sé, hoy día feo día, oscuro o nublado, o calor o frío, y vamos con esa actitud, difícilmente Dios va a poder hacer algo. Dios quiere que estés atento a lo que Él quiere hacer, porque Dios dice, tú eres bendición
para muchas familias. Y hoy día posiblemente te encuentres al salir de aquí con una familia, vayas a donde tu familia, ¿qué vas a ir a dar? Lo que Dios te va a dar, lo que Dios ha hablado a tu corazón. Y esto es lo que vas a llevar y vas a ser de bendición, porque vas a bendecir con salvación, con sanidad, con restauración. Ese lugar donde vayas necesita fe, amor, gozo, y tú tienes eso. Por eso siempre eres bendición, ¿no? Y si Dios te ha prosperado, hasta vas a poder llevar una Pepsi Black a ese lugar, ¿no es cierto? Vas a poder hacer algo más, porque eres bendición. Amén. A todas las naciones. Por eso en Abraham somos eso. Génesis capítulo 12, versículo 2, por favor, otra bendición. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, ¿no? Engrandeceré tu nombre, ¿no? Vas a ser famoso, ¿no? A algunos no les gusta, no, a mí no me gusta la fama, no me gusta, quiero estar underground, todo. Quieras o no, vas a ser. Lo siento, amado hermano. Cuando influencias, cuando eres un influencer, no es porque quieras, no es porque hagas videos, quieras o no, vas a afectar. La persona más tímida de este lugar, en toda su vida va a influenciar por lo menos a 10,000 personas, imagínense. La persona más tímida, la que no habla, no dice nada, por lo menos a 10,000 personas. Imagínate los más gualaichos, ¿no? Ellos van a llegar a millones, ¿no? Y ni qué decir, los que ya hemos pasado el umbral de la vergüenza, ¿no? Y hacemos TikToks. ¿No es cierto? Vamos a llegar más allá. ¿Por qué? Porque aunque creas ese videíto donde das un versículo bíblico tímido, como sea, hay gente que lo ve y hay gente que recibe y es bendecido. Uno no piensa a veces, ¿no? Porque ese rato no ves likes, no ves nada. Y dice, bueno, amén, ¿no? Pero luego, como a la pastora le ha ocurrido, ¿no? La pastora decía, pero nadie ve el programa porque cuando Mujer Virtuosa se transmite en vivo, nadie lo ve o pocas personas lo ven. Pero luego revisamos después de un tiempo, pues 500, 600 personas habían visto las vistas, ¿no? Y yo digo, wow, mira, están viendo, ¿no? Pero ella me dice, no, nadie ve, porque cuando estamos ahí nadie ve, ¿no? Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Hasta que Dios le envía una persona X que nunca he conocido que le agarra, usted es la mujer virtuosa. Ella dice, ¿qué? ¿Por qué? No, una bendición, yo le sigo, yo escucho y esto, ¿cómo le ha ayudado a su familia? Le da el testimonio en vivo y en directo, porque así necesitamos algunos, porque si no, otros creemos nomás, pero ella necesitaba eso para poder decir, alguien ve, ¿no? Porque hoy día las redes nos permiten alcanzar a muchos lugares. Pero, aunque no tengas redes sociales, aunque no quiere decir nada, igual Dios va a hacer que tu nombre sea conocido. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y aunque sea el vecino, va a hablar y va a decir, esa hermanita, bien, buena onda, ¿no? Antes sí mataba a mis gatos, pero ahora ya no. Ahora sí, una bendición, ¿sabes? Ahí escucho alabanza, siempre. Nunca hay borracheras, nunca hay líos, ¿no? Una bendición. La gente empieza a hablar, empieza a decir algo de ti. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido no solamente a Abraham, y a Abraham le da un buen nombre, ahorita vamos a ver, pero a ti te va a dar también un engrandecimiento de tu nombre, porque vas a ser referente, vas a ser testimonio por lo que Dios está haciendo en ti. Amén. Vas a ser un testimonio. Vamos al Génesis capítulo 17, versículo 5. Ese es el engrandecimiento del nombre. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Le está diciendo, no va a ser tu nombre Padre enaltecido, porque eso significa Abraham. Tu nombre va a ser Padre de multitudes, ¿no? O sea, va a ser papá de mucha gente. El otro nombre era Padre enaltecido, Padre que estaba en un lugar especial. Pero tu nombre ahora va a ser Padre de mucha gente. ¿Por qué? Porque había una promesa
de que le iba a hacer fructificar, de que lo iba a reproducir, de que iban a salir naciones de él. ¿No es cierto? Por eso, cuando leemos Romanos capítulo 4, versículo 11, ya entendemos esto y decimos, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. ¿Cuántos circuncidados hay aquí? No hay, ¿no? Ninguno, ¿no? Porque nosotros no somos judíos de esa onda, pero igual dice que Él es nuestro Padre por la fe. Y si tenemos alguna circuncisión es en nuestro corazón. Es distinto, no es en el cuerpo, ¿no? Por eso, esa es la forma y la visión que Dios tenía para Abraham. Vas a ser padre de mucha gente, y no solamente de judíos, no solamente del pueblo de Israel, sino de naciones, de gente que de todos los lugares que han creído, y por eso Él es padre de la fe y nuestro papá también. Aquí está la cantidad. Génesis capítulo 13, versículo 16 dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. También le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Brutal, mucha gente, ¿no es cierto? Polvo de la tierra, estrellas, no puedes contar, así va a ser tu descendencia. Mucha gente. Por esa razón es que es multitudes, es padre de multitudes. Otra promesa, vamos, ya les prometo que ya voy a acabar. Génesis 22, versículo 17. Otra promesa hermosa que tiene Abraham, que tiene ese pacto, y tú también tienes esa promesa. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta es una promesa buena, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que tu descendencia, o sea nosotros, vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso hay que entenderlo en el contexto. En esa época todas las ciudades eran fortificadas, tenían murallas, y en la puerta era el único lugar de acceso a una ciudad. Entonces, cuando había una guerra, para poder tomar esa ciudad, tenían que entrar a la ciudad. Y el lugar donde se llevaba a cabo la batalla era en la puerta, porque era el lugar más vulnerable. Por las paredes no se podía, a no ser con unas estructuras difíciles, pero la puerta era el lugar donde era vulnerable la ciudad y donde ahí se llevaba la batalla. Con arietes empujaban, golpeaban, prendían fuego, lo que sea, para poder tomar la ciudad. Y los de adentro reforzaban la puerta para que no la tomen. Lo que está diciendo es, tu descendencia va a poder poseer las puertas de tus enemigos, de sus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez vamos a ser vencedores. Como dice la palabra, más que vencedores con nuestros enemigos. Ahora, no tenemos muchos enemigos entre nosotros porque somos pacificadores, pero tenemos un enemigo común, que es Satanás, es el diablo. Ese es nuestro enemigo. Tal vez no porque nosotros querramos ser, sino porque Él se ha declarado y Él está en contra de nosotros. Por lo menos, si supiéramos todo lo que Él ha estado haciendo y tramando en contra de nosotros, ya nos ubicaríamos la clase de enemistad que tiene con cada uno de nosotros. Él nos quiere ver muertos, Él nos quiere ver sin nada, Él te quiere ver desnudo, totalmente destruido, Él te quiere ver en la quiebra. Él quiere eso, por eso Él ha venido a robar, matar y destruir. Y la estrategia, nuevamente, volvemos a la familia, es destruir, es dañar los hogares. Porque cuando dañas un matrimonio, los hijos están sin protección, sin cobertura. Los hijos están mal. Cuando un matrimonio se fractura, los hijos están vulnerables. Aunque uno diga, no, yo voy a ser padre y madre, ¿no? Yo voy a ser esposo o padre luchón para mis hijos, yo los voy a llevar, yo los voy a sacar adelante, ¿no? Y muchas mamás hacen eso y los papás también. Pero es mucho más difícil, porque los hijos son vulnerables, porque les falta paternidad o les falta una madre, les falta identidad, muchas cosas. Y el enemigo destruye eso.
quiere destruir y agarrar tus generaciones, tus nietos y demás. Quiere que sean lo que es lo peor, ¿no? Quiere que caigan en las peores cosas que puede uno imaginar. Por esa razón, Dios nos dice, no, tu enemigo va a ser vencido. Tú estás yendo a vencer. El Señor tiene una promesa con nosotros de que podemos vencer al enemigo. Génesis capítulo 17, versículo 7, lo has repetido, Mateo 16, 18. Ese es, ¿no? Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Está claro que Él nos va a dar la victoria. Amén. Pero quiero que vayamos para finalizar al punto número 3. Nos vamos a saltar hasta Génesis capítulo 14, versículo 18. Por favor, tengo muchas otras promesas que no las vamos a poder ver por el tiempo, pero el punto número 3 vamos a ver el sacrificio. Hay promesas, hay las palabras, lo que Dios ha prometido, está lindo, pero vamos a ver ahora el sacrificio para concluir. Punto número 3, el sacrificio. Y vamos a leer Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, donde dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Cuando Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham, sacó pan y vino. ¿Qué simboliza el pan y el vino? Simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Hace miles de años antes de que Jesucristo muera, no miles, 1000 y algo, ¿no? Años antes de que Jesucristo muera, Melquisedec vino delante de Abraham, con quien tenía un pacto Dios, y le vino a traer pan y vino, mostrando lo que iba a ser ese sacrificio. Era un símbolo del sacrificio de Jesucristo, porque luego podemos ver más adelante cómo Jesucristo, cuando tiene la última cena, Él les da pan y reparte el vino, diciéndoles, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y cuando fue a la cruz, eso se consumó. Eso fue el significado de todo esto. Por esa razón, cuando vemos en Marcos capítulo 14, versículo 22 al 24, estoy más adelante, dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahí está mostrando lo que se había visto desde el Génesis. Por eso, cuando una persona hace pacto con Dios, hay bendiciones, pero hay también un sacrificio. Y esa era la costumbre de ese entonces. Vamos a ver este sacrificio que Dios le dijo a Abraham. Abraham le dio las promesas del Señor y Abraham, como todo buen humano, le dijo, ¿qué garantiza que esto se va a cumplir? ¿No? ¿Cómo voy a saber que realmente esto que dices se va a hacer? Voy a poseer esa tierra, voy a tener hijos y demás. Entonces Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Esa era una costumbre, cómo se hacían pactos en ese entonces. Se traía un animal, o en este caso 5 que ha pedido el Señor, se los partía por la mitad y se los ponía uno pedazo frente al otro, así. Mitad, 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 mitad. ¿No? Así se los ponía. Y las personas que hacían el pacto tenían que caminar entre estas dos mitades. ¿Sí? Benji, ven un ratito. Vamos a hacer un pacto, Benji. Vamos a imaginarnos que hemos partido aquí ovejas, mitad de oveja, mitad de oveja. Ven aquí a mi lado, Benji, tú y yo vamos a hacer un pacto. Y ambos que estamos haciendo el pacto vamos a caminar por entre las mitades, de ida y de vuelta, para que recordemos siempre que si nosotros rompemos este pacto,
vamos a estar como esos animales. ¿Ya? Así vamos a estar muertos y partidos. ¿Ok? Gracias, Benji. Así se hacían los pactos en la antigüedad. Así las personas paseaban por el medio. Pero en este pacto que hace con Abraham, lo que pasa con Abraham es que le hace caer en un sueño profundo a Abraham y se duerme. Él agarra parte, las pone a los costados y está ahí y de pronto le da un sueño y ronquis. Y ahí le habla a Dios y muchas cosas pasan. Pero dice el versículo 15, o capítulo 15, versículo 17 al 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. La antorcha de fuego y el horno simbolizan al Padre y al Hijo. El pacto que estaban haciendo era entre el Padre y Abraham, porque Dios le dijo, trae esos animales, partilos y vamos a hacer un pacto, porque ahí dice, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, pero Abraham estaba dormido y no paseó por entre los animales. ¿Quién caminó por entre los animales? Fue Jesucristo con el Padre. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué cuando Jesucristo, esa antorcha simboliza a Jesucristo, por qué le dice que Abraham hizo un pacto? Porque en Cristo hemos hecho nosotros el pacto. Porque Él se ha puesto a caminar, porque Él sabía que tú y yo posiblemente no íbamos a poder cumplir el pacto. ¿Cómo qué? ¿Cuántas veces lo hemos roto? Por eso Jesucristo, por ti y por mí, hizo el pacto. Por Abraham, porque dice, Abraham hizo un pacto. Yo no he visto a Abraham caminando. Lo que he visto es la antorcha en medio de los animales. Y ese es Jesucristo. Por eso, en Cristo nosotros tenemos un pacto con Dios. Y ahora el nuevo pacto. Él sabe que vamos a cometer pecados. Él sabe que vas a caer. Sabe que tal vez no puedas cumplir el pacto. Pero Cristo mismo lo ha hecho para que tú sigas siendo beneficiario del pacto. Para que en ningún momento el enemigo venga a acusarte y decirte, no, ya lo ha arruinado el pacto, no ha cumplido. Jesucristo va a decir, no, aquí está, yo he cumplido, yo lo he hecho. Por esa razón, él y ella tienen que seguir siendo bendecidos con las bendiciones de este pacto. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por habernos dado tan grande bendición, tan grande gracia y misericordia. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor. Tú conoces nuestra debilidad, conoces nuestra necesidad y pese a eso, Señor, has hecho esta obra gloriosa y este pacto con el cual hoy día somos beneficiados. Gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias por la provisión. Gracias porque en Abraham, Señor, en esa fe, hoy día, Señor, nosotros podemos gozar de tantas bendiciones, de la provisión, del sustento, de la riqueza que tú has derramado. Porque aunque nosotros escojamos el lugar más árido, tú lo vas a hacer reverdecer, porque hay un pacto, Señor, con nosotros. Gracias, bendito Padre. Gracias te damos, Señor. Hoy día, Padre, ayúdanos a creer, ayúdanos a movernos, ayúdanos a fluir, ayúdanos a ser, Señor, hombres y mujeres de pacto. Y en ti, Jesucristo, poder cumplir y poder movernos y poder vivir en esto que nos has dado. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adórale un minutito ahí. Él está aquí. Gracias.